Bueno, el objetivo es mostrar algo que es muy sencillo, que he estado haciendo en el hospital, en el Barros Luco, junto con Bosidar y con la doctora Nelly, que es nuestra postbecada con la cual estamos haciendo la cirugía, y es hablar del lifting superolateral de ceja, ¿ya? Para evitar usar extranjerismos, la forma correcta sería llamarlo supercilioplastia. Acuérdense que supercilio quiere decir ceja. Pretraquial superolateral, ese sería el término correcto en castellano. Entonces, un caso clínico típico que a cualquiera de nosotros nos puede llegar es un paciente que generalmente es una persona mayor de 40 años que fue operada de blefaroplastia o de tosis o de la combinación que suelen producirse ambas o tres cosas juntas, pero en fin, una persona que quiso quitarse el exceso de piel y levantarse el párpado y que después encuentra que los párpados le quedan bien, pero se queja de la caída de la parte lateral de la ceja. Entonces siempre dice, doctor, creo que faltó sacarme piel. Y uno sabe que no es eso, porque el párpado uno lo mide y lo dibuja bien y calcula con pinza exactamente cuál es el exceso de piel de párpado. Entonces, este, por ejemplo, es un paciente que yo operé, que le saqué el exceso de piel de párpado y se queja. ¿Ven el cursor? Una pregunta. ¿Se ve? Sí, Sí, sí. Sí, Ya. sí. Bueno, entonces esto es muy típico de cierto tipo de formas anatómicas en las cuales el arco superciliar es prominente y sobre todo hacia el lateral. Varía de persona en persona, pero eh, se hace muy notorio en pacientes como este en que se le sacó lo que se le tenía que sacar de piel de párpado. Sin embargo, se quejan de este repliegue que la verdad no se ve muy bonito y causa cierta frustración. Entonces yo le explico al paciente que yo no le puedo sacar más piel de párpado porque eso sería no entender el problema de mi parte y como se dice vulgarmente entre los oculoplásticos, el que saca más está acercando la pestaña con la ceja y eso después es horrible porque a futuro no hay cómo restituirle salvo haciéndole un injerto de lo que se le sacó de exceso de piel que no debió haber nunca sido. Entonces yo le explico que lo que hay que hacer es elevar la parte lateral de la ceja con cualquier método de los muchos que existen, pero no se trata entonces con la piel del párpado, no, no es con blefaroplastia. Entonces aquí viene una descripción que es como el esquema básico de esta presentación de todos los tipos de intervenciones que podemos hacer en el cuero cabelludo, considerando piel de cuero cabelludo más o menos desde la ceja hasta atrás, para arriba hasta la mitad de la cabeza, hasta la parte coronal. Entonces hay distintas maneras de abordarlo dependiendo del vector que uno quiere eh, corregir, partiendo desde la propia blefaroplastia, como hacemos mucho con Vanessa en el pabellón de Pasteur en pacientes que, por ejemplo, le hacemos la blefaroplastia y son gente joven, pero que tiene tendencia a que se le caiga un poquitito la cola de la ceja, sobre todo en mujeres. Pero esa típica mujer de 35 años que por genética tiene exceso de piel, o aquel joven de 40 años que se le cae un poquitito la cola de la ceja, ahí uno simplemente a través de la propia incisión de la blefaroplastia, uno va a hacer una apexia, en que simplemente sin levantar nada, afirma la ceja para que después en un futuro no se caiga, en realidad se caiga menos. Y se hace una apexia directa con Vicryl. Luego hay incisiones que se tratan de evitar lo máximo posible, que son estas directas encima de la ceja, porque, bueno, son muy eficientes, son muy rápidas, baratas, eh, de bajo costo, pero tienden a generar una cicatriz, y sobre todo en pieles más gruesas. Esta puede ser completa ceja o simplemente la mitad lateral. Esta que ven acá, que es en personas que tienen ya bastante marcados surcos en la frente, que suelen ser hombres de piel gruesa, con bastante exposición solar, esas personas se les puede hacer una imitación de una arruga de la frente, haciéndole
una incisión transfrontal horizontal, cuyo objetivo es el mismo, y quizás desde el punto de vista fisiológico, esta es más fisiológica que las que se hacen arriba de la ceja, porque no deja de considerar la parte del centro, que también requiere ser elevada. Estas incisiones que tenemos acá, que ya son postriquiales porque están detrás de la inserción del cabello, son incisiones pequeñitas que se hacen para colocar endoscopio, lo cual yo no uso y nunca me ha seducido porque, como voy a nombrarles más adelante, no hay una buena visualización y hay riesgo de sangrado y es más difícil controlar pequeñas hemorragias que en personas con discrasia sanguíneas o tratamientos anticoagulantes al final no paran de sangrar nunca. Por eso a mí no me seduce, me parece que es generarse un problema más. Hay otras plastias que son coronales que pueden ser exactamente pretriquiales, como en este caso, o hay unas postriquiales que son ya más bien en patologías propiamente tal, que se las voy a mostrar en una foto, que son muy eficientes. Como todo este tipo de cirugías no son definitivas porque hay siempre una acomodación de vectores por las fuerzas de tracción que hay en el cuero cabelludo. Y luego no están escritas acá, que son en el fondo la esencia de mi presentación, que son las que yo, en la medida que he ido viendo movimiento de vectores en la frente, he ido haciendo en pacientes del hospital primero como prueba a través de gente que en realidad tiene parálisis faciales y que lo que le haga los hace felices, y a través de eso he ido viendo los resultados y lo he ido aplicando en pacientes que no son del hospital y que quieren más bien un ajuste estético. Entonces, lo mismo que yo les nombré está descrito en este cuadro, que es un cuadro del eh, Requisites de Nerat, hablando de las ventajas y desventajas resumidas por Nerat en cada cual de las técnicas. Entonces, en general, las supercilioplastias, como resumidas en el cuadro anterior, como les nombré, van a depender en su clasificación del abordaje, de la localización de la incisión y del plano de disección del tejido. Hay técnicas invasivas o abiertas, como las técnicas que son directas en general, las mínimamente invasivas, como pequeños pexias que se hacen, o las cerradas definitivamente endoscópicas, que yo no hago. Dependiendo de, entonces, esto es interesante desde el punto de vista del lenguaje, porque a veces cuando entre nosotros los oculoplásticos hablamos, manejamos bien los términos, pero muchas veces ya los que se dedican a córnea o retina nos empiezan a hablar de blefaroplastia cuando es una tosis, y es bueno que manejemos de ahora en adelante el término de supercilioplastia para no hablar de la plastia de ceja, porque es un término que es feo y la podemos combinar con otros adjetivos como pretriquial, tricofítica, que les voy a explicar ahora. Entonces la endoscópica ya sabemos, no la estamos haciendo muchos, a otros sí les gusta, cada cual con sus gustos. Está entonces cuando hacemos la incisión detrás de la inserción del cabello o de la supuesta inserción cuando la gente tiene calvicie, hablamos de una supercilioplastia postriquial. Claro que en el fondo lo importante es, como para manejar dentro de nuestro lenguaje y no decir, por ejemplo, cejoplastia, que suena tan feo, entonces uno después le puede, así como uno va a decir, ya voy a derivar donde el doctor, que sea Burgo, o el doctor, eh, eh, qué sé, doctor, cualquier retinólogo, lo voy a derivar para una vitrectomía o lo voy a derivar para una cirugía de desprendimiento de retina. Entonces, en vez de hablar de cejoplastia o plastia de ceja, se puede decir supercilioplastia, que es un nombre más elegante, con un prefijo grecolatino, y dentro de la supercilioplastia usar la clasificación correspondiente. Ese era el motivo de esta lista, en que tenemos endoscópicas, pretriquiales, que las pretriquiales son las supercilioplastias que van a ir en la inserción del cabello, o donde supuestamente está la inserción en las personas que son calvas.
Tenemos las postriquiales, que son incisiones que ya se pueden hacer más atrás en la cabeza, como muestra este monito que hay acá. Transblefaroplastia, que es algo que hacemos muy frecuentemente en pacientes que se hacen la blefaro o que se hacen una tosis, pero que la incisión va a ir en el pliegue de belleza, y ahí uno aprovecha de fijar la ceja con un puntito de Vicryl al periósteo de la región superciliar, que sería la ceja. Y bueno, hay otras que son supercilioplastias directas, que son cortes directos encima de la ceja, directo en medio de la frente, ¿ya? Pero supercilioplastia como concepto correcto para hablar. Bueno, dependiendo entonces del plano de disección, también hay clasificaciones, supercilioplastia con plano de disección subperióstico, subgaleal o subdérmico. En realidad esto es muy académico porque nadie hace reparo en eso. Se supone que donde uno va a hacer la supercilioplastia sabe qué tejido hay debajo. Ya, en los casos de acá es netamente piel, más adelante se va transformando en cuero cabelludo, con una dermis mucho más fuerte y después con tejido galeal, que sería ya en la cabeza. Entonces, como filosóficamente hablando, muchas técnicas usan combinación, ninguna es claramente superior de otra porque va a depender de cada paciente y el vector que necesita ser corregido. Hay que muchas veces aclararle al paciente que lo que él en su fantasía quiere para la corrección de su defecto anatómico, estético, no es tal como él piensa porque no va a ser un buen resultado, como a veces creen, como les decía en un inicio, que le faltó que le sacaran piel de la blefaroplastia y resulta lo que hay que hacer es hacerle la supercilioplastia, cosa que no todos manejan. Pero de a poco uno va educando a los pacientes y cada vez llegan más que van incorporando este concepto. Entonces, factores a consideración, quizás por ahí se cayó la conexión, que la línea de inserción del cabello y la altura de la frente son muy importantes, porque gente que tiene frentes amplias se beneficia con técnicas que sacan piel, porque así, en realidad, por último, no se le acerca, no se le achica la frente, que eso se puede ver muy feo en una persona que sí tiene la frente muy estrecha, y uno le va a estar sacando piel de acá y le está acercando entonces la ceja con el cuero cabelludo, ¿ya? Las frentes espesas, pesadas, sebáceas, son frentes que van a tender a hacer mayor cicatrización, pero si en pacientes que ya tienen arrugas o surcos que ya están muy marcados, simplemente no va a tener mayor importancia y sí va a ayudar a levantar la ceja. Entonces, bueno, esto eran las antiguas maneras de enseñar anatomía y ahora están las nuevas técnicas vía Zoom. Bueno, entonces abordaje endoscópico yo le explicaba que a mí no me seduce por el hecho de que hay menos control del sangrado, que puede ser una gran complicación tediosa, y hay que comprar el endoscopio, eso ya va a meterse en la necesidad de estar reemplazando un insumo, encarece la cirugía, no le veo grandes ventajas, hay algunos que les encanta y son partidarios de hacerla, yo no. Precisamente por la desventaja que menos exposición, es un trabajo incómodo, se hace más largo y existe la posibilidad de pasar a llevar vasos inertes. La plástica de ceja transblefaroplastia es muy sencilla, se hace durante la misma blefaroplastia, aprovechando la incisión, y generalmente, aquí puse elevación, pero en realidad más que elevación, es sujeción de la piel, de la ceja hacia el periósteo para que por lo menos no se vaya cayendo en los años venideros. Y se puede aprovechar dentro del corte que de lado a lado de la blefaroplastia se puede aprovechar de hacer un corte en el superciliar y en el procerus con un cauterio en modo corte, y esos músculos en realidad son músculos de expresión, pero que después de cierta edad la gente más le producen arrugas y verse feo que ahuyentar el enemigo, como quizás fue diseñado para los mamíferos. Cejas con incisión en la mitad de la frente en ancianos no van a ser tan terribles, y en varones con pliegues profundos tampoco, y podría ser una técnica muy sencilla que ayude. Cuando hay tosis de la frente en general, y eso se llama síndrome gravitacional porque toda la gravedad se venga todo para abajo, se puede solucionar
con una técnica como esta, ¿ya? Pero esos son gente más vieja, generalmente varones y con pieles gruesas. Y las ventajas son las cicatrices y cierto grado de parestesia. Entonces, la incisión pretriquial también se le puede llamar tricofítica, y la posttriquial, que es detrás de la incisión del cabello, se le puede llamar coronal, con distintos tipos de extensión. La posttriquial, pues, en general tienden a ser más largas y continuas porque quieren traccionar grandes cantidades de masa de cuero cabelludo, incluso pueden ser de oreja a oreja, como les voy a mostrar en una foto posterior, y se puede continuar anterior e inferiormente en un plano subgalear o superior. Bueno, esto habla de los planos, de las tensiones, eso en realidad es más académico, teórico, no es tan práctico, pero que en frentes altas o donde hay calvicie masculina y uno va a hacer la incisión postriquial, uno está tirando la línea de inserción del cabello más atrás, por lo tanto no es recomendable hacer postriquial cuando hay calvicie frontal. ¿Se entiende? Porque estamos agrandando una frente grande, que quedaría feo, lo mismo que achicar una frente chica. Este, por ejemplo, es un caso que no tiene nada que ver con estética, sino que tiene que ver netamente con reconstrucción. Se le podría llamar cosmética, en el sentido de devolverle un poco la naturalidad a una persona que, producto de un neurofibroma, tiene una deformación monstruosa de la cara. Esta es una niñita que era de Rengo, campesina, y venía al Barros Luco, y ningún cirujano plástico quería operarla porque no, porque los neurofibromas no se tocan, y así como una cosa muy como de escritura sagrada, que no se pueden porque los neurofibromas se reproducen. Pero yo hablé con la niña y con la persona que la llevaba porque no tenía padres, y le dije, mira, yo quiero que ese ojo cumpla la función de ver, y para que un ojo vea hay que sacar las estructuras que están haciendo efecto de persiana. Entonces diseñé cortes en distintas zonas para ir distribuyendo la zona de corte, y, y fue bueno, pero no fue suficiente, por lo cual en un segundo control decidí hacerle una postcoronal total, o sea, de oreja a oreja. Hay una zona de vascularización con muchas colaterales, entonces no hay riesgo de que se vaya a producir necrosis. Y tampoco es necesario llegar al cráneo, sino que se puede llegar a planos apenas subdérmicos, y con eso generar el afrontamiento, y haciendo una buena disección de la zona que hay debajo de la piel, se levanta para conseguir el objetivo, y la zona posterior obviamente no se diseca para que quede firme y anclada a los tejidos de adentro. Entonces, las pretriquiales son delante de la inserción del cabello, bueno, hay distintos tipos, se pueden hacer en distintos pacientes. Los pacientes con cabello largo va a ser mejor porque obviamente si queda una cicatriz hipertrófica, siempre, sobre todo las mujeres o hombres que usan el pelo largo, lo va a tapar. El problema es hacer una pretriquial que en pacientes que tienen tendencia a la cicatriz hipertrófica y que le queda una cicatriz visible, ¿cómo se los voy a mostrar yo? Siempre, para tener una idea de la frente, uno hace una línea imaginaria, y siempre vamos a ver que la forma de inserción del cabello de la mujer es redondeada, mientras que en el hombre tiende a ser cuadrada. Este es un diseño computacional. Y entonces, la diferencia del hombre con la mujer es la relación de la cola de la ceja con el canto lateral. Siempre va a tener una tendencia a ser mayor este espacio en la mujer. Por eso que uno, cuando va a hacer una elevación de la cola de la ceja, va a tender a tener un ángulo más elevado en la mujer que en el hombre. Entonces, esto que puse en títulos grandes es porque lo que suelo hacer normalmente en pacientes que tienen caída de la cola de la ceja, como en el caso del hombre anterior, y recalcar que en el caso de las mujeres, la elevación se hace de acuerdo a este esquema que yo llevo
haciendo hace tiempo, y guardé esto porque esto es una foto que yo tengo de este mono y que le hice en el celular y la compartí con colegas en el extranjero y con otros del hospital, y empezamos a hacer esto y a compartir los casos, que como teniendo como punto de referencia, como siempre se tiene la pupila, como para las tosis o correcciones de la frente, siempre se tiene la pupila como punto de referencia, entonces tenemos dos líneas verticales paralelas y a través de la pupila la horizontal. Teniendo estos puntos de referencia en morado, para la mujer habría que ser un vector en 45 grados y para el hombre un vector en 30 para que no quede feminizada la cola de la ceja en el hombre. Entonces, ¿cuál sería el inconveniente del hombre? Siempre tener en consideración que si vamos a hacer una pretriquial, tenemos que tener una imagen eh, imaginaria de dónde iría el cabello y tener consideraciones anatómicas. En general es un área donde va a haber una zona terminal de vasos y nervios, por lo tanto si uno corta un vaso lo coagula y no hay mayor problema porque no va a haber consecuencias desastrosas porque hay es un área de muchas terminales y colaterales. Sí hay que tener en consideración, como en este paciente, que tiene una vena temporal más baja. Entonces, en esos casos hay que no hacerla. Obviamente este es un paciente que no es un paciente que se va a operar de eso, pero me sirvió de modelo porque vi que tenía una vena temporal más baja. Normalmente es más arriba la vena y la arteria temporal, que hay que palparla siempre como consideración anatómica. Entonces, visto desde el punto de vista de frente, el área más o menos que vamos a abordar es esta. Entonces, los mayores riesgos son de cortar fibras del músculo frontal que simplemente se coagulan con paciencia, hacen sangrado en napa, pero no pasa más allá de eso. Y visto desde el punto de vista temporal, como ven, es un área que no es peligrosa. Todas las ramas del facial y del trigémino tienen otros puntos de salida. Por lo tanto, esta es una zona donde van a llegar solamente las terminales de la rama y en el peor de los casos se va a producir solamente hipostesia. Es una paciente que es del hospital y se fue a operar conmigo, entonces hice las demarcaciones y aquí está claramente que el vector lo voy a hacer a 45 grados, entonces para elevarlo yo genero un uso de piel el cual tracciono hacia arriba. Este paciente soy yo mismo y les quería mostrar lo que pasa en un tipo de incisión postriquial en una persona que usa el cabello corto y que tiene tendencia a la cicatriz hipertrófica. En ratos de ocio con voz lo hicimos, entonces él me levantó a 30 grados hacia el lateral la, la cola de la ceja. No se puede hacer a 45 porque es el área de, de la, de la de la entrada androgénica, entonces ahí obviamente no se puede hacer ese tipo de incisión porque sería espantoso, entonces por eso se hace también más abajo, no tan solo porque no hay que elevar la cola de una manera muy aguda, sino que también porque al hacerla a 30 grados voy a caer en el área postriquial de acá. Pero ojo, como en mi caso personal que me usé de modelo, esta área postriquial va a, si hacen cicatrices hipertróficas hay que tener cuidado, y si usan el pelo corto. Entonces, como quedó esa cicatriz, el pobre Osider quedó con sentimiento de culpa y me volvió a hacer otra incisión para sacar la cicatriz y puso punto colchonero con un etilón más grueso. Y esta vez usamos venda porque la culpa también estaba en que yo me rascaba. Pero bueno, el resultado final es que hay que tener en consideración eso y por más que se mejore eso, a mí me mejoró un poquitito, pero todos los que me han visto por ahí ven que yo tengo una pequeña eh, cicatriz y bueno, tendré que dejarme el pelo largo. Pero así yo voy a reunir muchos casos con todas las distintas variables, son demasiadas las variables, pero se puede hacer una reclasificación de las que yo le mostré hace un rato. Chuta, hay algunos que estaban entrando. Conclusión de este tipo de cirugías. Chuta, a ver cómo bajo. Ya. Lo importante es generar buena relación médico-paciente, explicarle, si a ustedes que no son oculoplásticos les tocan pacientes que le muestran las quejas, le pueden ir adelantando algo de que
lo que hay que sacar es párpado, lo que hay que sacar es ceja, o lo que hay que hacer es corregir vectores. En general son técnicas que buscan siempre la simetría en pacientes que hayan tenido, por ejemplo, una parálisis facial, la mínima cicatriz visible, dentro de lo posible y con todos los manejos, tanto de técnicas como de vectores, como de tipo de sutura. En general son técnicas amigables, de bajo costo, buscan resolver problemas estéticos y problemas funcionales, y siempre hay que hacer protección de la incisión. Ese es un último punto que le agregué, producto de la experiencia personal.